Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 10 de diciembre del 2020, ya en el término de este año. Queremos saludarles y señalarles que estamos siendo retransmitidos a través de prensa.es y con el auspicio de NUN Asesoría Comunicacional. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a este programa de jueves, y queremos recomendarles Flavor Drops. Flavor Drops son concentrados para saborizar bebidas con 0 calorías y endulzados con stevia. Presiona el envase durante 2 segundos en un vaso con agua y listo. Tienes tu bebida sana y con un delicioso sabor. Lo puedes encontrar en 4 sabores: piña coco, mora, limón mandarina y manzana canela. Recuerda, son productos Balance, así que le recomendamos especialmente para ustedes. Y en este jueves tenemos un invitado muy especial. Nos va a acompañar el doctor César Paz y Miño. Él es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar de este tema tan actual y curioso, ¿no? Sí, realmente, doctor. ¿Le parece si empezamos haciendo como un análisis, un recuento, un resumen sobre el tema de COVID a nivel Ecuador? ¿Qué es lo que nos compete el día de hoy? ¿Cómo está la situación? Bueno, y obviamente usted como investigador tiene que tener un comparativo con otros países o a nivel mundial. Por favor. Bueno, claro. Nosotros como país estamos bordeando ya los 200,000 casos, 199,228 en realidad. Y claro, tenemos 174,000 pacientes recuperados, hay muertes por el coronavirus, está en 13,814. Las provincias que más están afectadas son pues Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro, Loja. La que menos tiene es Galápagos, que sigue igual baja, no menos del 1% de sus habitantes. Se han hecho más o menos unas 676,000 pruebas de PCR, y en realidad el índice de contagio de la enfermedad está rondando el 13%. Esto significa que todavía estamos con una problemática importante en relación a lo que es la enfermedad esta que nos está aquejando, ¿no? Entonces tenemos que seguir alertas. No ha pasado la pandemia, como tantas veces se ha dicho de manera correcta. Estamos en el proceso de control siempre y cuando los ciudadanos coparticipemos con las medidas de los gobiernos para, digamos, aplanar la curva de enfermedad ya de pandemia y lograr controlar de alguna manera hasta que llegue la ansiada vacuna. Nosotros como país estamos entre los países de más alto contagio, ¿no? Creo que estábamos en el puesto 9º, 10º. Y curiosamente hay cifras muy contradictorias. El otro día oía alguna autoridad del Ministerio de Salud que decía que 1 de cada 3 personas en el Ecuador está contaminada. Eso es trágico, no creo, porque eso significaría que está contaminado a más o menos 6 millones de personas, y eso es falso. De acuerdo a lo que dan las cifras, estaría contaminado el máximo un 12, 13, 15% de la población, no 6 millones de personas. O sea, ese sería un tercio de la población casi. Y eso no creo, al menos. No hay cifras reales sobre ese tema. Precisamente, Entonces, perdón. tenemos una problemática en eso, ¿no? Sí, es lo que le iba a consultar precisamente, porque las cifras del Ministerio de Salud y de las autoridades son unas,
pero lo que vemos en casos, por ejemplo, de registro civil en defunciones, no son iguales. Y lo que señalan también autoridades de los municipios tampoco coinciden con las cifras totales del Ministerio de Salud. ¿Qué podemos hacer con eso, doctor? Bueno, ahí yo creo que para mí hay dos cosas que son un poco como tristes. Es que las cifras oficiales han tratado de alivianar la carga que le representa la pandemia al propio Estado y al propio gobierno. Entonces, han dado una versión de acuerdo a cómo ellos ven la pandemia. Pero cuando tú ves y analizas las cifras, te das cuenta que en realidad hay una problemática que no está contemplada dentro de los análisis oficiales. O sea, no puede ocultarse que, por ejemplo, entre el 9 y el 10 de diciembre, o sea, un día, hay un incremento de 13,66% de contagios. Entonces, eso significa que algo está pasando. Y no solo eso, sino que la mortalidad se ha incrementado en 7,59%. Entonces, significa que esta aparente tranquilidad y buen manejo que nos dicen todo el tiempo que hay de la pandemia, al parecer no es muy cierta. Y se están, digamos, usando los datos de una manera, yo creo, imprecisa. Entonces, esto es un poco trágico para un país que necesita entender que hay una problemática real. La gente ha bajado las defensas en general. Tú ves ya en las calles que las personas no usan la mascarilla, hay aglomeraciones. Y claro, esa es la responsabilidad de los ciudadanos, pero de todas maneras, atrás está la toma de decisiones oficiales. Así es. Entonces, los ciudadanos no somos los culpables de la pandemia, sino también hay una posición en que el sector oficial tiene que tomar cartas en el asunto y jugarse un poco por el tema de qué va a hacer para frenar la pandemia. El tema vacunas, estás hablando de que para que llegue al 60-70% de la población, que es lo que se necesitaría para cubrir la inmunidad social, eso estás hablando de si llega la vacuna en el primer trimestre, que para mí será marzo, por ahí, hasta que se ponga la vacuna al 60% de la población, con la estructura de salud eficiente que se ha mostrado con la pandemia y cómo hemos estado funcionando, yo creo que tardaremos al menos otro año más en compensar esta cuestión social de necesidad de un 60-70% de vacunados. Entonces, yo creo que esa es la parte compleja que tenemos que empezar a manejar y tiene que haber una sinceridad desde la perspectiva del Estado. Correcto, así es. Por otro lado, también lo que señalaban es que las pruebas continúan represadas. O sea, la toma de pruebas que se realizaron continúan represadas y por eso de repente vemos de un día al otro las estadísticas que brincan. Y también han señalado otros profesionales que Quito tiene el mayor número de contagios, pero también porque se ha hecho el mayor número de pruebas. Claro, ahí se hablaba de que hay unas 50,000 pruebas represadas, pero las pruebas represadas son una cosa y la mortalidad es otra. Entonces, cuando tú ves que hay un aumento de la mortalidad de un 7%, ahí no hay pruebas represadas o no hechas, sino hay muertos. Entonces, eso eso está a la luz. Entonces, las pruebas represadas es una cuestión, pero el tema del efecto sobre la sociedad es tremendamente impactante cuando ves tú las cifras que están ocurriendo. Entonces, esa es para mí una perspectiva bien, digamos, suave de ver la pandemia desde el punto de vista oficial. Claro, o sea, no coinciden, definitivamente las cifras no coinciden. Y eso se ha reclamado incluso internacionalmente, ¿no? Se ha dicho que las cifras hay una contradicción entre las cifras oficiales versus estadísticas que van surgiendo del propio registro civil,
que es el Estado en definitiva, pero cuando comparas lo que nos dicen por un lado y por otro, hay una contradicción. Y ahí yo creo que, por ejemplo, los medios tienen que jugar un papel importante en aclarar a la población lo que es la verdad. Claro que hemos priorizado el rescate de la situación económica del país, que es importante, y el tema de cómo enfrentar la pandemia desde la perspectiva de las pérdidas que ha representado. Se calcula que la pérdida del país va a ser de menos 9 puntos del PIB. Entonces, es del 9% del PIB. Entonces, esto es una cosa grave, pero las muertes no son valoradas con el PIB. Entonces, el tema es que tenemos que conjugar las dos situaciones. Entonces, de todas maneras, hay un relajamiento de las medidas y de las acciones que se toman, ¿no? Sí, en ese sentido, doctor, eso le iba a comentar. O sea, la responsabilidad sí es de los ciudadanos de cuidarnos, ¿verdad? De usar la mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento, no reuniones. Pero por otro lado, también debe haber la parte tanto del gobierno nacional como de las entidades, por ejemplo, en este caso de las universidades a las que usted se pertenece, en el tema de difusión, de promoción, de concientizar a la gente. Obviamente debió hacerse una campaña nacional de parte del gobierno, ¿verdad? Para explicarle a las personas la realidad de esta enfermedad. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ahí jugamos un papel importantísimo, esta asociación de los científicos con los medios para aclarar, no alarmar, pero al mismo tiempo concientizar de que la problemática sigue. Ahora, entrando a otro tema que nos compete en esta entrevista, doctor César Paz Dimiño, es el tema de la vacuna para el Ecuador, que usted ya lo topó hace algunos minutos. ¿El Ecuador está realmente preparado para recibir las vacunas? Por ejemplo, la de Pfizer, que dicen que debe tener, tiene exigencias muy fuertes, que debe estar a 70 grados, a menos 70 grados. ¿Tenemos las cadenas de frío correspondientes? ¿El personal de salud está listo y preparado para esto? Ahí voy a ir otra vez a lo que dice el sector oficial, ¿no? El sector oficial dice que sí estamos preparados, que sí tenemos la cadena de frío controlada, que hay estos contenedores que mantienen la temperatura y que se usa hielo seco que hay que irlo cambiando y para mantener esta temperatura de al menos menos 70 grados. Yo creo que no se ha pensado todavía. No he oído que se haga una asociación estratégica con instituciones que tengan congeladores a menos 80 grados, que son muy pocas. De pronto las que nos dedicamos a hacer investigación sí lo tenemos, pero alcanzará para unas 200 dosis nomás. Entonces, esa es una cuestión que todavía no tenemos claro. Partamos de lo que dice el ministerio, que sí tenemos la estructura, que van a llegar contenedores adecuados y que la cadena de frío va a mantenerse y se va a asegurar que llegue a las personas. Entonces, el tema ahí para mí es el tiempo que vas a tardar para cubrir las necesidades de vacunación. Se ha dicho que no se va sino a vacunar a personas menores de 50 años, un poco en contraposición a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la propia Inglaterra, que empezaron con personas mayores, adultos mayores pasados los 65 y 70 años. Aquí se ha dicho que se va a esperar a ver qué pasa con la vacuna en esta población vulnerable. Entonces, hay cuestiones que desde el punto de vista técnico del ministerio han analizado de esa manera y quieren tener una vacuna más segura para la población más vulnerable. Entonces, bueno, ahí un poco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud van por otro lado. Dice, vacune primero a la población vulnerable,
a sus adultos mayores, a la gente que tiene más propensión a morir por el tema del contagio, vacune a los personal de salud que va a estar en primera línea y de ahí vaya extendiendo a la población hasta llegar a los 16 años, a las personas de 16 años, ir bajando. Entonces eso va a tardar un tiempo y más aún cuando estás hablando de proteger una población que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan para otra parte. Así es exactamente lo contrario que estamos haciendo. Por otro lado, se ha escuchado también que ciertas federaciones, tanto de médicos como de enfermeras, se han puesto a disposición del Ministerio de Salud, como es y como tiene que ser. Sin embargo, ellos no conocen aún ni saben cuáles serán los protocolos que se van a manejar. Estando a un mes de lo que el presidente Moreno señaló que se iniciaría la vacunación y estando a 4 meses de lo que el ministro de Salud señaló que se iniciaría la vacunación, no es posible que no existan aún protocolos ni políticas para lo que sería este manejo. O sea, ¿cómo vamos a llamar a esa población vulnerable? ¿Cómo la vamos a ubicar, no sé, en un centro, en la parte rural? ¿Cómo se va a manejar? ¿Serán apoyados por el, no sé, el IES, el Seguro Campesino? No hay todavía una cuestión pública sobre esa política, ¿no? Se ha dicho que primero se va a empezar por los grandes centros urbanos y que luego se irá vinculando a las personas al proceso de vacunación. Oía que el ministerio decía que se va a traer al personal de salud del área rural para que se vacune en Quito, para que luego vaya a seguir trabajando. Entonces, todas esas políticas que todavía no están claras ni expresadas, al menos no conozco un documento en que exista ya un patrón de comportamiento frente a cómo va a ser la vacunación, dónde va a ser. Solo el sector público, el sector privado también va a vacunar. O sea, esas cuestiones no se ha dicho todavía. ¿Cómo va a ser la diferencia entre la gratuidad del sector público versus cobro del sector privado de vacunas? Esas cuestiones todavía no se han aclarado y todos sabemos que atrás de la vacuna hay un negocio mundial importantísimo, ¿no? Más de 8.000 millones de dólares han ganado las empresas en esta temporada y se calcula que los crecimientos de ingresos van a ser del 3.800%. Entonces es un negocio espectacular el tema de las vacunas y nosotros como país desde la perspectiva de desarrollo científico y tecnológico estamos reatrasados porque no tenemos una estructura que nos permita fabricar y peor investigar o desarrollar vacunas. Entonces esa cuestión nos pone en un país con desventajas, un país débil, de economía débil, entonces nos pone en una desventaja tremenda. Y al final en un mercado pequeño, 17 millones de vacunas es un mercado pequeño que no representa la misma situación de vender 300 millones de vacunas en un país como Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones que han hecho que, por ejemplo, el presidente Trump ya hable nuevamente de que las vacunas primero van a ser para su población y el mundo que espere. Entonces, ¿qué es más o menos la política de lo que se ha llamado el nacionalismo de las vacunas? Entonces, toda esta cuestión que no se ha logrado aclarar. Doctor, una consulta. Ahora, ayer se dio como noticia que habían 2 personas que habían tenido una reacción alérgica a la vacuna de Pfizer. Usted como investigador y como genetista, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, ahí hay que pensar que todo proceso terapéutico entraña un riesgo, ¿no es cierto? El tomarse una aspirina entraña un riesgo. El tema es aminorar los riesgos lo máximo posible y cuando estás enfrentándote a una enfermedad nueva como la COVID y tienes este desarrollo tan rápido y eficiente de una vacuna, te puedes enfrentar a estos procesos. Estás hablando de 2 personas de cuántas. La primera fase de investigación fue de
23,000 personas. Hay una fase 3 de 43,000. El primer día de vacunación creo que se llegó a los 30,000 vacunados. Entonces, hay 2 casos de una reacción alérgica en personas que ya tenían un problema alérgico crónico. Entonces, claro, el sistema de salud dice, desaconsejamos el uso en pacientes con problemas de alergias porque se ha presentado esto. Eso es lógico, pero eso no quiere decir que la vacuna sea mala, que no hay que ponerse la vacuna, que hay que huirle a la vacuna porque produjo dos individuos con una problemática ubicada, que tampoco ha sido grave. Eso, aparecieron en las redes que había muertos. Eso es mentira. Entonces, claro, todo esto que hay alrededor de la vacuna, que se está creando un mito. Entonces, hay que apoyar la vacuna, hay que ir a vacunarse. Entonces, todas estas cuestiones que lo único que están haciendo es reafirmar que los procesos de investigación han sido rigurosos y hasta aquí han mostrado ser éticamente correctos. Perfecto. Me surge una pregunta en este momento y hay una inquietud por una noticia que salió que decía que las personas que se van a vacunar no deben ingerir alcohol, no deben tener una ingesta de alcohol por 56 días, si no me equivoco. Sí, por al menos 2 meses, dicen, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Rusia ha puesto como condición para su vacuna esa, además. Así es. Entonces, no se tiene una explicación muy, digamos, lógica de este tema, ¿no? Yo estaba revisando y claro, dice, es que las medidas y la rigurosidad y la aplicación de la vacuna tiene que ser en personas sanas, sin ningún tóxico en su cuerpo. El alcohol es un tóxico y entonces esa es la orientación que dan, porque como no se tiene experiencia en los grupos de ensayo de fase 3, no hay, digamos, no se escogieron alcohólicos para el tema. Entonces, parecería que el alcohol podría potenciar algún tipo de reacción y por eso es que se dice no a las personas que hayan tenido consumo de alcohol antes de digamos, 90 días. Entonces, dices, yo no encontré una cuestión específica de cuál es la explicación científica de eso. Lastimosamente no la he encontrado. Me llamó la atención que Rusia sea muy insistente en el tema, ¿no? Sí, la verdad que llama la atención y bueno, existen ya hasta memes, ¿no? Sobre este tema, pero bueno, habrá que llegar a la explicación científica real. Son las 8:54 de la mañana, estamos en entrevista con el doctor César Paz y Miño, investigador de la UTE. Desde Salud y Vida queremos indicarles que el doctor César Paz y Miño ha presentado un libro muy importante, que es COVID-19 más que una pandemia, genes y genomas. Doctor, por favor, coméntenos sobre este libro tan importante. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, la UTE editó y presentó un libro el 7 de diciembre. Este libro está accesible en forma de PDF. Se puede ingresar a mi sitio web, que es cesarpazymino.com, cesarpazymino.com, y ahí está el libro y se puede bajar en PDF. También va a haber un link con la Universidad UTE, y lo interesante del libro es que, según algunas opiniones incluso de colegas, dicen que recoge la información actual y hasta dónde hemos llegado, que es desde el descubrimiento del virus, todo el proceso de desarrollo tecnológico para entenderlo, cómo ha sido el proceso de diseminación en el mundo y qué medidas se han tomado epidemiológicas, clínicas, de tratamientos, hasta llegar al planteamiento y desarrollo de la vacuna. Entonces, es como un libro que recoge toda esta información, la compila y tiene un buen respaldo bibliográfico, aconseja una serie de lecturas y pone también una parte de
el tema de lecturas guiadas, ¿no? Hay algunos resultados de los propios trabajos que hemos hecho, por ejemplo, con grupos sanguíneos y riesgo de COVID, con algunos genes de predisposición que ya empezamos a entenderlos, y todo eso se recoge. Hay un análisis incluso de la interrelación de proteínas y la relación de virus con el huésped. Entonces, es un tratamiento en lenguaje fácil para los no expertos, pero profundo para los expertos. Hay un capítulo de clínica escrito con un colega clínico que se dedica a las enfermedades de mediano y alta complejidad, que es el doctor César Procel. Entonces, es un libro que hemos tratado de que sea completo. Se lo ha trabajado en todos estos meses hasta llegar a compilar toda la información que tenemos. Mi consulta es, ¿desde cuándo inició este libro? ¿Cuándo empezó usted a escribirlo? Bueno, empezó más o menos con el COVID, ¿no? O sea, cuando aparece el COVID y llega al Ecuador por marzo, yo ya ese momento dije, bueno, el producto de aquí a unos meses tiene que ser un escrito sobre esto. Entonces empecé a trabajar sobre la información que íbamos obteniendo del virus y de la enfermedad y la pandemia, y se trató de varias cuestiones de lo malo y lo feo que sacó la pandemia en la humanidad y en las personas, los problemas de los intereses que hay en relación a las vacunas, a la misma enfermedad, a las deficiencias tecnológicas y científicas de los países como los nuestros de economías débiles. Entonces ha tardado desde marzo hasta el 7 de diciembre que se completa, y creo que todavía se puede ir escribiendo más cosas sobre el tema del COVID con esta visión de divulgación. Magnífico. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de los tipos de sangre? Porque también existen algunas teorías o hipótesis sobre algunos tipos de sangre que son más propensos. ¿Usted en su investigación qué ha detectado? Bueno, salió como una de las primeras cosas que el grupo sanguíneo A era propenso a la enfermedad. Curiosamente, en el Ecuador la mayoría de personas son grupo O. Y entonces, cuando haces tú ya el análisis de los grupos sanguíneos, te das cuenta que los pacientes más graves que tenemos aquí en el Ecuador son grupo O. Entonces, parecería que el grupo O por sí mismo no es la única causa de predisposición o de defensa contra la enfermedad, sino que hay otros factores. Probablemente ahí están los factores genéticos y genes de vulnerabilidad, me hacen más susceptible o menos susceptible. Eso estamos trabajando, todavía no tenemos resultados propios de todos los genes, tenemos ubicados unos 11 genes de primer nivel y 31 genes en un análisis un poco más profundo ya de pacientes nuestros. No podemos hacer grandes estudios por tema de dinero, o sea, estamos trabajando con 145 pacientes voluntarios, todos proyecto aprobado por el ministerio, que tardó mucho tiempo en que nos aprueben por temas burocráticos, pero al final estamos trabajando con este tema. Esperemos tener algún resultado que nos haga entender mejor a la población ecuatoriana. No, magnífico. Siempre es importante y siempre es bueno conversar con usted porque siempre nos trae una novedad. Esta investigación, ¿para cuándo considera usted que podríamos tener ya resultados? Bueno, estamos sacando poco a poco, ¿no? Ya tenemos enviado a una revista el primer análisis de las interacciones de proteínas que hacen susceptible a las personas. Y en este transcurrir en que apareció la primera proteína que se llama ACE2, apareció otra que explica un poco los síntomas neurológicos, que es la NRP1. Entonces, todas estas cuestiones que vamos aprendiendo, entonces, por eso digo, es una cuestión que hemos ido madurando poco a poco. Esperemos que esta publicación salga justo ahora en diciembre y parecería que a partir de enero vamos a tener un análisis mucho más profundo ya de los genes que estamos trabajando nosotros,
tenemos una plataforma de 200 genes de predisposición que vamos a analizar ya en estos individuos. No sé si lleguemos a los 140, pero al menos 50 sí, para ver qué pasa con los genes de ecuatorianos. Qué lástima que no exista una política de Estado que apoye investigaciones para entender qué ocurre con la pandemia y con los huéspedes ecuatorianos del virus. Eso no existe una política de investigación. Es Sí, triste. así es totalmente lamentable y es el espacio donde debería darse. Yo pienso que este año de pandemia también nos ha enseñado que la parte médica, la parte de investigación, la parte científica es básica para mantener bien a nuestro país, independientemente de la parte económica. Así es. Y no solo eso, sino que la pandemia ha demostrado que tenemos que tener un Estado fuerte en el tema salud, porque si no las personas que son la mayoría que no tienen acceso a la medicina privada ni a seguros privados, estarían totalmente desprotegidas. Entonces el Estado tiene que tener fuerza en el derecho a la salud. Así es. Pero en ese sentido yo sí quiero relevar las acciones y actuaciones de los profesionales de la salud. Así Tanto es. tanto del sector público como privado, pues realmente han sido los que han dado la cara y han estado de frente con esta pandemia y lamentando mucho el fallecimiento de muchos de ellos y De muchos de colegas. todas las Así es. personas que han fallecido por COVID, aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Exactamente así es, y hay universidades, por ejemplo, que han hecho aportes muy importantes en relación al tema del virus, ¿no? Hay una universidad que creó un kit, hay otra que hizo la secuenciación de los virus, hay otra más que hizo otro kit de diagnóstico, hay todos los estudios epidemiológicos que cada vez se nos ponen alerta. Y además la población también es muy curioso porque la población ha adquirido nuevos lenguajes, un nuevo lenguaje, nuevos términos, habla de PCR, habla de retrovirus, habla de las técnicas de ingeniería genética. Entonces dices, oye, qué interesante esta parte, cómo ha enriquecido también a la cultura y al acervo cultural y científico de la población. Por supuesto, hay transformación en general. Yo pienso que todos los seres humanos nos hemos transformado con esta pandemia, para bien. Exactamente, exactamente es así. Y eso es bueno porque también nos ha creado esta noción de derecho, de derechos, ¿no? Tengo el derecho a que me informen, tengo el derecho a que me den un servicio de salud adecuado, bueno, oportuno y el mejor de todos, gratuito. Así es. Bueno, entendamos que no es gratuito, es con nuestros propios Sí, por impuestos. supuesto, es que se genera en nosotros mismos, Así pero es. como derecho social público tenemos que pelear por eso. Sí, 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 sí. Definitivamente es plausible lo que las universidades han estado trabajando y han estado haciendo en este tiempo. No es que se han quedado quietas, han seguido haciendo, han seguido investigando y sobre todo en la UTE, usted, doctor César Pazimiño, que es un apasionado investigador, pues sabemos de sus logros y de sus avances. Así que esperamos tenerlo nuevamente, pero sí quisiéramos que nos dé un mensaje ya que, bueno, estamos en el final de año, estamos cerca de las Navidades y estaríamos próximos al tema de la vacuna. ¿Qué mensaje nos deja a la población, por favor? Gracias. Hay dos cosas. Nos hemos olvidado un poco del tema de nuevos fármacos, ¿no? Se están investigando en un centenar de nuevos fármacos que podrían ser también la esperanza. Se descubrió uno que impide la transmisión, al menos en las primeras 24 horas, lo cual sería un éxito. Entonces, no podemos bajar la guardia, tenemos que tener las medidas de control, tenemos que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social es importante. No podemos pensar que se acabó la pandemia porque estamos saliendo a la calle y tenemos una esperanza buena en el tema del uso de la ciencia y la tecnología para optar por una vacuna. Cuando salga, nos llegue, tenemos que ponernos la vacuna. No podemos detenernos ante eso y quizás el nuevo año nos enfrente a nuevas oportunidades de tener una vida dentro de la normalidad que estábamos acostumbrados con los cuidados que vamos a tener que pasar
un tiempo más, al menos un año más, pero no tenemos que bajar la guardia ni desesperanzarnos. Creo que la ciencia ha jugado un papel trascendente en el entendimiento de la pandemia y vamos a lograr cosas positivas para las personas. Magnífico, doctor. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que apenas tenga información de estos nuevos estudios que esté realizando, ya sabe que las puertas de Salud y Vida siempre están abiertas. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Agradecemos al doctor César Paz y Miño que nos ha acompañado en esta mañana de jueves 10 de diciembre del 2020. Agradecemos a Prensa.es por la retransmisión de este programa y a NUN Asesoría Comunicacional por el auspicio. Y también queremos agradecer a Inmunovitale. Inmunovitale tiene vitamina C, tiene vitamina E y tiene vitamina D. Así que por favor tómalo, son productos Balance, son 100% naturales. Quien les habla, Susana Naranjo, les agradece por acompañarnos en este programa. Les deseamos un feliz día y un excelente fin de semana. Así que recuerden que el próximo martes tenemos el programa de nuestro canal aliado, Salud y Vida Family, con María José Jaramillo. Así que nos vemos pronto. Gracias. Un excelente día. Gracias.